Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve. Y en ese ambiente espiritual que no se ve, se mueven fuerzas espirituales. Porque no nos olvidemos que así como está Dios, también está el diablo, así como está la luz, está la oscuridad, así como está la luz, están las tinieblas. Y también la Biblia habla de eso. Y hay un pasaje específico que habla acerca de esta lucha espiritual. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí también me ha pasado esos días en donde pareciera que estuviese todo en contra, ¿sí o no? Decís, hoy no sé qué pasa, parece que está todo en contra mío, y no solamente por los hechos, no solamente por los sucesos, sino también porque a veces uno mismo se siente como oprimido, cansado, fatigado. Dice, a ver, dormí 8 horas, dormí bien, pero hoy me pesa todo, me siento sin fuerzas, me siento desanimado, no sé lo que me está pasando. Y a veces esa lucha espiritual, como te estoy diciendo, se manifiesta, ya sea por los sucesos, los inconvenientes, las adversidades, que de repente sin sentido, sin explicación, sin causa, se levantan contra nosotros. Y esa lucha espiritual también se revela a veces en nuestro cuerpo, en nuestro físico, a través del cansancio, aún también en las emociones, en los sentimientos, en el alma, a través del desánimo, a través de la falta de energía, de empuje o de fuerza para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y el pasaje del cual estoy hablando está en el libro de Efesios. Vamos a buscarlo allí, Efesios capítulo 6. Y esto es muy importante que lo podamos saber para discernir, porque hay una realidad que existe y ahora la vamos a estar leyendo. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y acá lo está mencionando y habla de esta realidad de la cual estamos hablando esta noche. La realidad que no se ve, la realidad espiritual, la batalla, la lucha que se revela allí en los cielos, ¿no? En los lugares espirituales, en las esferas espirituales. Porque algunos siempre existen dos extremos. Están aquellos que hasta le tienen miedo al diablo y digan, pastor, no, más bajito. A ver si todavía aparece. A ver si todavía viene. Y están los otros también que le echan la culpa de todo al diablo. Entonces la culpa de esto la tiene el diablo. Perdí el colectivo, el diablo me hizo perder el colectivo. Se me quemaron las milanesas, el diablo me hizo quemar las milanesas. De todo lo que pasa, la culpa la tiene el diablo. Entonces no es ni un extremo, no es tampoco el otro, no es tampoco cuestión de ignorarlo. Porque si ignoramos, ¿no?, esa verdad espiritual, no nos damos cuenta contra qué estamos luchando, no nos damos cuenta quién es el que está contra nosotros y podemos cometer el error, la equivocación de pensar que son las personas, cuando acá lo acabamos de leer, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, gobernadores en las regiones celestes. A veces no es tu jefe, a veces no es tu familiar, a veces no es el vecino, a veces no es la persona que está al lado tuyo que parecía que de repente se puso contra vos, sino que hay algo detrás de esa persona que está utilizando lamentablemente de una manera negativa a esa persona para ir contra tu vida. Pero ¿qué dice acá? Dice que hay un día malo. Y antes que alguno se asuste y diga, pastor, ¿de qué va a predicar? Vine a escuchar de fe, de esperanza y me va a hablar del día malo. Es una realidad. ¿Cuántos han atravesado alguna vez o quizás ahora mismo están viviendo un día malo? Porque cuando habla del día malo no es solamente un día en cuanto a un día de 24 horas, sino que muchas veces el día malo puede ser un día, una semana, un mes. Habla de un tiempo negativo, un tiempo malo que a veces nos toca vivir. Pero lo cierto, lo positivo, es que acá dice que el día malo tiene un principio
El día malo tiene un comienzo, pero así como tiene un principio y tiene un comienzo, también tiene un final. Llega un momento en que el día malo acaba, el día malo termina, el día malo concluye, el día malo llega a su fin. Por eso lo vuelvo a leer nuevamente. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo termina. Por eso la pregunta no es si termina o no termina, porque acá dice que termina. La pregunta es, ¿cómo termino yo? Porque a algunos se les termina el día malo, se acabó el día malo, se solucionan los problemas, pero también terminaron ellos. Porque se quedaron sin fuerzas, sin fe, sin esperanza, dejaron de venir a la iglesia. Todo. Entonces, ¿de qué sirve que el día malo haya pasado si no nos pudimos mantener, como dice aquí, firmes, permaneciendo y prevaleciendo con la fortaleza que el Señor nos dio y con la autoridad que mencionábamos hace un momento al orar, que también el Señor nos dio a cada uno de nosotros? Entonces, decirle a que está al lado tuyo, el día malo termina. Va a terminar. Va a terminar, ¿sí o no? Va a concluir, va a acabar. Pero lo que acá la Biblia está diciendo es que cuando termine el día malo, vos sigas en pie, sigas firme, sigas lleno del Espíritu Santo, sigas con la misma fe, con la misma fortaleza, con la misma esperanza, con los mismos sueños, con las mismas metas y con el mismo poder de Dios adentro de tu vida, llenándote y colmándote de bendición. Amén. Y quiero ir a un ejemplo de alguien que atravesó un día malo para que podamos ver qué hacer en medio de ese día malo. Y es la historia de un hombre llamado Daniel, que está en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 5. Pero antes de leer, les cuento un poquito. Acuérdense que los caldeos, con el rey Nabucodonosor a la cabeza, habían invadido Jerusalén, la habían destruido y se habían llevado cautivos a buena parte de la población de la ciudad de Jerusalén. Entre ellos, entre las personas que se habían llevado cautivos, había jóvenes inteligentes, jóvenes fuertes, jóvenes que el reino de los caldeos, Nabucodonosor, quería utilizar. Y si bien cuando fueron a Babilonia, que era la capital del reino, eran como esclavos, no eran los esclavos que comúnmente nos imaginamos o aparecen en las películas, con cadenas, con grillos, siendo azotados o castigados, sino que eran esclavos que desempeñaban roles, desempeñaban funciones, y muchos de esos roles y funciones eran importantes y eran de mucha responsabilidad porque tenían las capacidades para poder desarrollarlas. Después de Nabucodonosor, de los caldeos, Babilonia fue invadida por los medos y los persas, y en lugar de Nabucodonosor reinó el rey Darío. Si bien el rey cambió, si bien los dueños del imperio cambiaron, los que seguían en sus funciones muchas veces eran los mismos. ¿Por qué? Porque eran capaces. Entonces venían los nuevos dueños, los que habían ganado la guerra, los que habían invadido y habían ganado la batalla, y decían, ¿para qué los vamos a sacar si son muy buenos? Que sigan en su función. Es como cuando en nuestra realidad cambian los gobiernos, pero vas a la intendencia y está siempre el mismo que te atiende. ¿Sí o no? Pasa alguna dependencia del gobierno y está la misma persona y cambió el presidente, cambió el partido político, pero él sigue estando allí. ¿Por qué? Porque son buenos en lo que hacen. Son responsables y hacen las cosas bien, y por eso están siempre allí en el mismo lugar y la gente los tiene en consideración. Y una de esas personas era Daniel. Y acá dice, hoy así, capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 1 al 5, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio
ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y acá vemos un plan, un propósito. ¿Quién estaba detrás del rey Darío queriendo levantar a Daniel, ponerlo por encima de todos los otros gobernantes o gobernadores y darle un lugar de privilegio? Aún decir que iba a ser el segundo después del rey Darío, porque el rey Darío tenía la intención de ponerlo a cargo de todo. Ahora mi pregunta es, acuérdense lo que leímos en Efesios, que así como detrás de algunas personas se mueven espíritus, se mueven potestades de las tinieblas, de la oscuridad, que vienen para hacerte la contra, la guerra, querer movilizarte, querer desplazarte, querer que te desanimes, querer que reacciones de una manera negativa. De la misma manera, Dios también se mueve y utiliza personas, pero ¿para qué? Para que te puedan bendecir, para que puedan darte oportunidades, para que puedan abrir puertas delante tuyo. Y eso es lo que le estaba pasando a Daniel. Dios lo quería levantar, Dios lo quería exaltar, poniéndolo en un lugar de privilegio y de gran responsabilidad. Obviamente era Darío la cara visible, pero detrás de Darío estaba la bendición de Dios. Y como Dios lo quería levantar, como Dios lo quería exaltar a Daniel, ¿qué fue lo que pasó? Ahí estaban los otros gobernantes y dijeron: no puede ser. ¿Cómo a este lo van a poner por encima nuestro? Se llenaron de envidia, se llenaron de celo, se llenaron de competencia y le empezaron a hacer la contra a Daniel. ¿Y qué es lo que empezó a suceder? Empezó a haber ¿qué cosa? Lucha, batalla, oposición, cuestiones contrarias, personas que se levantaron contra Daniel. Y ahí está la explicación de por qué muchas veces vos y yo en nuestras vidas vemos que hay luchas, que hay batallas, que hay oposición y que aún hay personas que se levantan en contra nuestro. ¿Y sabes cuál es la explicación? Que detrás de esa lucha, detrás de esa batalla, Dios nos está queriendo bendecir. Dios nos está queriendo levantar. Dios nos está queriendo llevar a un nuevo nivel. Dios nos está queriendo exaltar. Dios está queriendo glorificarse en nuestras vidas. Y por supuesto, al igual que con Daniel, no todos se van a quedar mirándote y aplaudiéndote. ¡Qué lindo! Mirá cómo Dios lo bendice. Mirá qué lindo cómo Dios lo levanta. Porque ¿sabes algo? No es bíblico. No es bíblico. Lo bíblico es que pase esto. O decime, tenemos el ejemplo sin ir más lejos de Jesús. Jesús hacía lo bueno, Jesús sanaba, Jesús llevaba esperanza, Jesús bendecía a la gente, ¿sí o no? Jesús llevaba paz, Jesús llevaba la verdad, Jesús era la luz y lo aplaudían. No, lo querían matar. Tenía a todos los gobernantes en contra, los religiosos de la época en contra, que estaban constantemente allí espiándolo, mirándolo, poniéndosele, tratando de encontrarle alguna falta, constantemente tentándolo. Porque esa es la realidad que sucede cuando Dios tiene un plan, cuando Dios te quiere bendecir, cuando Dios te quiere levantar y cuando Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Así que si hay lucha, hay oposición y hay batallas, empezá a decir gloria a Dios, porque Dios tiene preparado algo grande y poderoso para mi vida. Y siempre la lucha es proporcional a la bendición que va a venir. La lucha es proporcional a la bendición que va a venir. Si es grande la lucha, es porque va a ser grande la bendición. Si es aún mayor la lucha, es porque va a ser aún mayor la bendición que Dios te va a dar. Ahora, ¿por qué? Y esta parte es impresionante. ¿Por qué Dios lo quería bendecir a Daniel? ¿Por qué a través del rey Darío lo quería levantar y lo quería exaltar? Siempre hay una causa de la bendición. ¿Y sabes cuál era la causa de la bendición? Eran dos las causas de la bendición. La causa de la bendición. En Daniel capítulo 5, versículo 14, 5:14 de Daniel dice: el mismo rey
Le dice, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos, así decían ellos, pero era el Espíritu de Dios, está en ti. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y que tenés, como le había dicho también en el capítulo 6, un espíritu superior. Oh. Y lo mismo que estaba en Daniel. ¿Cuántos quieren oír esta noticia? Si tenés a Jesús en tu corazón, está en tu vida. Si tenés al Espíritu Santo, está en vos. Tenés luz, tenés conocimiento, tenés revelación, tenés el Espíritu de Dios, tenés la sabiduría del cielo adentro tuyo. Ahora, no es para creérnosla, pero sí para creerlo. Es un juego de palabras. Lo vuelvo a repetir. Vos también tenés la luz, vos también tenés la sabiduría, vos también tenés el entendimiento, porque lo que tenés adentro tuyo no es tuyo, pero es de Dios. Y es de Dios, pero está dentro tuyo. Quiere decir que lo posees. Si bien no es tuyo, Dios te lo dio. Entonces no es para creérnosla, como diciendo, bueno, abran paso que vengo yo, que tengo luz, sabiduría y entendimiento, pero sí es para creértelo de una manera sana, con fe, con confianza, porque eso es lo que en definitiva, en esas ocasiones en donde no sabes qué decisión tomar, qué hacer, para dónde ir, no, qué elección tomar, es ese mismo espíritu el que te va a guiar. Entonces muchas veces hay hermanos preocupados, no sé qué hacer, para dónde ir, qué decisión tomar, qué hacer con esto, qué hacer con aquello, cómo lo resuelvo. Decirle que está lo tuyo, tranquilo. Escuchá, si el Espíritu Santo está dentro tuyo, lo vas a saber qué hacer y vas a tomar la mejor de las decisiones. No te vas a equivocar, no vas a cometer errores, porque adentro está el Espíritu Santo de Dios, de sabiduría, de luz y de entendimiento. ¡Oh! Y esa es la causa de la bendición. Pero también la otra causa de la bendición, ¿sabes cuál es? Como lo dice acá, lo estaban espiando a Daniel. A ver, ¿qué hace cuando sale de la casa? Le hackearon el celular y todo. A ver qué tenía en el celular. Le hackearon la computadora de la casa, todo. Todo, lo espiaban todo el día. Todo, le entraron al Facebook, todo. A ver qué tenía. Daniel dice que no hallaron ningún vicio, ninguna falta, nada en él para poder acusarle. Porque si bien Dios nos dio el espíritu de luz, de sabiduría y de entendimiento, la fidelidad es nuestra. Y esa es la otra causa de la bendición. La fidelidad que tenía Daniel para con Dios. Por eso escuchá, cada puerta que le cerrás al vicio, al pecado o a la falta, se la cerrás al diablo y se la abrís a la bendición de Dios. Y Daniel había cerrado todas las puertas, por eso no podían encontrarle nada. Y así como le cerró todas las puertas al diablo, a los vicios, al pecado, a las faltas, Dios le abrió la puerta a la bendición. Y cuando vos y yo le cerramos la puerta al diablo, a los vicios, al pecado y a las faltas, Dios también abre puertas de bendición delante de nuestras vidas. Dios también abre puertas de bendición. Es proporcional. Es matemático. Cerrás una puerta y Dios te abre la otra. Cerrás la puerta del pecado y Dios te abre la puerta de la bendición. Cerrás la puerta de la mentira y Dios te abre la puerta del progreso. Cerrás la puerta de las faltas y Dios te abre la puerta de la prosperidad. Y entonces no sabían qué hacer con Daniel. Y mirá cómo sigue el capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto
y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Obviamente el rey Darío tenía un afecto especial hacia Daniel y no entendió que lo estaban engañando, no entendió que le estaban tendiendo una trampa para con Daniel. Pero lo cierto es que ese edicto, esa ley, ¿qué era lo que estaba declarando, promulgando? ¿Cuál era la prohibición? Que Daniel no podía en definitiva pedirle a Dios, que estaba obligado de acuerdo a esta ley a pedirle solamente al rey y no al Dios verdadero. ¿Y cuál es muchas veces o cuál era el mensaje de estos hombres hacia Daniel? Es el mismo mensaje que muchas veces recibimos también nosotros cuando Dios nos quiere bendecir, cuando Dios nos quiere, al igual que lo hizo con Daniel, levantar, exaltar y abrir puertas delante nuestro. ¿Sabes cuál es el mensaje? Como dijeron estos hombres, no dependas de Dios, depende del hombre, porque si no te va a ir mal. Oh. Esa era la ley, que cualquiera que pidiese a un Dios, a otro Dios que no fuese el rey, estaba destinado al foso de los leones. Entonces le estaban diciendo, no queremos que dependa de Dios. Y en el medio de esa lucha, en el medio de esa oposición que muchas veces sentís, cuando Dios está a punto de bendecirte, levantarte, exaltarte, esa lucha, ¿sabes lo que te está diciendo? No dependas tanto de Dios. Lo que esa lucha está queriendo hacer es que dejes de depender del Señor y empieces a depender del hombre, pensando que por medio del hombre vas a poder llegar hasta donde Dios quiere que llegues. De la misma manera que le había pasado, acuérdense el sermón de el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor había levantado la estatua de oro y había promulgado también una ley que decía que todos se tenían que inclinar ante la estatua de oro y adorarla que él había levantado, porque si no iban a ser echados en un horno de fuego. Y obviamente Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante esa estatua de oro. Y así fueron echados al horno de fuego, pero Dios los rescató, ¿se acuerdan? Dios los guardó, Dios los liberó. Pero ¿cuál era el mensaje de Nabucodonosor? Si no haces lo que todos hacen, te va a ir mal. Si no reaccionás como todos reaccionan, te va a ir mal. Si no haces lo que la gente hace y si no vas para el mismo lado que la gente va, te va a ir mal, no vas a llegar a ninguna parte. Te va a ir mal. Pero acá vemos, no solamente a Sadrach, Mesach y Abednego, sino a Daniel como ejemplo. Porque uno se pregunta cuando estás en medio de la lucha, en medio de esa oposición, en medio de esa guerra, esa batalla espiritual, ¿no? Y de repente oís esa voz que te está diciendo, depende del hombre, hacer lo que todos hacen, reaccionar como todos reaccionan, vivir como todos viven, no dependas tanto de Dios, tenés que apoyarte un poquito más en la gente y no tanto en Dios. Uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que me está pasando? ¿Qué hago con la guerra que me están haciendo? Porque te vuelvo a repetir, el mensaje de esa lucha o lo que quiere esa batalla, esa lucha, es que dejes de confiar y dejes de depender de Dios como lo has hecho hasta ahora. Pero mira lo que dice, y acá vemos el ejemplo de Daniel. ¿Qué hacer? Capítulo 6, versículo 10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Porque lo que querían es que Daniel dejara de orar y tuviese que pedirle al rey como si el rey fuese Dios. Y Daniel, ¿sabe lo que dijo? Ah, sí. No me voy a amedrentar. No me voy a dejar intimidar. Porque decime si cuando hay lucha y batallas, no te pasa eso. Uno se siente intimidado, uno se siente amedrentado, cuesta más orar, cuesta más venir a la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nos pasa a todos. Cuesta más buscar a Dios.
Porque es como una intimidación, es como un mensaje, es como una oposición que viene contra tu vida. Pero acá Daniel, en vez de dejarse vencer, en vez de amedrentarse, en vez de rendirse, dijo, ah, sí, ahora van a ver. Y abrió las ventanas. Oh, no le importó que lo vieran todos. No, lo hizo a escondidas. ¿Y qué dice la Biblia? Que oraba 3 veces al día, igual que antes. Cuando viene la batalla, cuando viene la oposición, cuando viene esa guerra espiritual contra tu vida, vas a hacer lo mismo que antes. Vas a buscar a Dios igual que antes. Vas a orar igual que antes. Vas a venir a la iglesia igual que antes. Vas a creer y vas a confiar en Dios igual que antes. Y vas a hacer en lo espiritual lo mismo que estabas haciendo antes. Con Dios nunca menos, con Dios siempre más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchá. Cuando hay batalla, no hago menos. No has decir que está lo otro, no hagas menos. Hacé igual o más que antes. Como dice acá Daniel, oraba igual que antes. Estaban a punto de meterlo al foso de los leones. Estaban a punto de condenarlo. Él sabía la amenaza, él sabía el peligro, él sabía lo que le esperaba, él sabía que estaba brava la lucha. Pero dice que oraba igual que antes. No vamos a hacer menos. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Y aún más todavía. Si buscábamos a Dios, vamos a buscarlo más. Si orábamos, vamos a orar más. Si estábamos en la iglesia, vamos a estar más en la iglesia. Si estábamos confiando, vamos a confiar más. Y si estábamos creyendo, vamos a creer más todavía en el Rey de Reyes y en el Señor de los Señores. Oh, esa es la respuesta. ¿Qué hago, pastor? Acá está. Y mira también, y voy a ir rápido con esto, pues no me quiero demorar, pero mira Efesios 6, en el medio del día malo. ¿Qué hago en el medio del día malo? Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y acá Pablo, tomando el ejemplo del soldado romano, anima a la iglesia de Éfeso a qué hacer en el día malo, para que cuando termine el día malo, porque el día malo va a terminar, tiene un final, va a concluir, uno pueda permanecer firme habiendo acabado todo. Uno pueda permanecer y pueda seguir con la misma fortaleza, la misma fe. Da el ejemplo de la armadura, utilizando cada parte de esa armadura para trasladarla a enseñanzas espirituales. Pero en definitiva, lo hago breve, en el día malo el apóstol Pablo dice, cuidad la verdad, porque la tentación en el día malo es abandonar la verdad. ¿Y de qué verdad habla? Habla de la forma de vivir, de la forma de desenvolvernos, de la forma de caminar en la vida y de la forma de hacer las cosas, que a pesar del día malo, las sigamos haciendo bien, de acuerdo a lo que la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, de la manera que nos tenemos que conducir. Cuida tu corazón, la coraza de justicia, porque la tentación en medio del día malo es dejar que tu corazón se amargue, se llene de reproches, se llene de quejas, se llene de emociones y sentimientos negativos. Porque eso es lo que sucede en el día malo. Justamente en el día malo, cuida tu corazón, como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Pues de qué sirve que cuando termine el día malo, aunque haya terminado, vos te quedes amargado, te quedes lleno de enojo, lleno de reproches, lleno de resentimiento? Cuida tu visión, los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Porque en el día malo la tentación es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer vos y yo? Seguir siendo instrumentos de Dios, seguir sirviendo a Dios, seguir predicando el evangelio de la paz. ¿Paz de qué? La paz entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo. Cuida tu visión, cuida tu fe, porque la tentación en el día malo
es dejar de creer, dejar de confiar y dejar de esperar lo mejor de parte de Dios. Cuida tu cabeza, el yelmo de la salvación, porque ¿dónde está la batalla en el día malo? Acá. Y como te dije hace un momento cuando orábamos, si hay pensamientos que a veces ni siquiera son tuyos, ¿sabes de dónde vienen? De esas voces que son parte de la batalla espiritual que está hablando la Biblia. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que vienen y que hacen, te susurran al oído. Y uno hasta a veces piensa que son pensamientos de uno, o hasta algunos piensan que es la voz de Dios. Pero si eso que estás pensando, en vez de levantarte, te hace caer, en vez de fortalecerte, te desanima, en vez de alegrarte, te deprime. En vez de llenarte, te vacía. En vez de guiarte, te hace equivocarte. En vez de inspirarte a la fe, te trae temor, miedo, inseguridad. Esa voz no es la voz del Espíritu Santo, no es la voz de Dios. Por lo tanto, tenés que decirle, te vas de mi mente en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Cuida la palabra. No solamente lo que dice acá, sino lo que Dios te habló a vos. Cuida la palabra, porque la respuesta en el medio del día malo, la respuesta tiene que ser con la palabra de Dios. Como cuando vino Satanás para tentar a Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches allí en el medio del desierto. Le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está eso? Está acá. Y Jesús no andaba con la Biblia, mucho menos con el celular y la aplicación. La tenía incorporada la palabra. Por esa es la respuesta que tenemos que darle a esas voces que vienen a hablarnos en el medio del día malo. Cuidar la oración, lo dice acá, orando en todo tiempo. ¿Qué es todo tiempo? Tiempos malos y tiempos buenos. Tiempos malos, porque la tentación en el día malo, ¿cuál es? Ah, ¿qué voy a orar? Ni ganas tengo de orar. Y si no orás, ¿cómo salís adelante? Ni fuerza tengo para orar. Es que justamente tenés que orar para que Dios te fortalezca. Pues algunos en el día malo no oran. ¿Y cómo van a salir del día malo? Y otros, en los días que no son malos, que son buenos, tienen que orar también. Porque a veces el día malo no avisa cuándo va a venir. No te dice, el lunes a las 8 de la mañana te vengo a tocar timbre, el día malo. No. Entonces vos tenés que estar preparado, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, en oración, en comunión con Dios. ¿Y qué le pasó a Daniel? Y acá viene lo mejor, capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Lo tenés ahí? Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey que lo quería, Daniel, dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En primer lugar, hablando de la causa de las bendiciones, hablando de la causa por la cual Dios nos puede guardar. Dos veces, no una, dos veces, el rey menciona, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. A quien tú continuamente sirves. Dos veces lo dice. Quiere decir que el rey
¿Quién era Daniel? Daniel era alguien que se desempeñaba en la política, tenía un rol gubernamental, tenía una función pública de administración, de estar allí gobernando. Pero el rey sabía que a pesar de que Daniel cumplía esa función, Daniel servía a Dios. El rey mismo sabía, el rey mismo se lo dice: vos, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Que los demás sepan que ahí donde estamos, que los demás conozcan, que en el rol que estamos desempeñando, que los demás sepan que ahí en donde estamos trabajando, desarrollándonos, en primer lugar, además del trabajo, además de la función, además de la responsabilidad, en primer lugar, estamos siempre sirviendo a Dios. Estamos siempre buscando la gloria de Dios. Estamos siempre sirviendo al Señor, porque esa es nuestra primera función, ese es nuestro primer llamado, eso es lo primero que nos encargó el Señor. En el lugar en donde estamos, en ese lugar en donde Dios nos puso, en todo tiempo estamos primeramente sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y el rey lo sabía. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Saben los demás que servís a Dios? ¿Saben los demás que servís a Dios? Ahí donde estás, ahí donde Dios te puso. Y acá viene lo mejor. Cuando habla de edicto, habla de ley, habla de decreto. Y encima era una ley, una ordenanza que, como le dijeron, no podía ser cancelada. Una vez que el rey la firmaba, una vez que sellaba con su anillo la piedra con la cual había sido sellada el pozo, y Daniel estaba ahí con los leones, no podía ser cancelado, no había forma de que fuese, como dice acá, revocado. Y por eso la piedra puesta encima del foso, con Daniel y los leones adentro, y el sello del anillo del rey, lo cual significaba autoridad. ¿Qué era lo que estaba diciendo esa ley? ¿Cuál era el mensaje de ese decreto? ¿Cuál era el mensaje de ese edicto? ¿Qué era lo que significaba ese sello de autoridad sobre la piedra puesta encima del foso donde Daniel estaba con los leones? El mensaje era: de esta no salís. No puede ser quebrantada la ley. Hay un sello y un anillo de autoridad que dice que de esta no salís. ¿Esperabas que Dios te bendijera? No. ¿Esperabas que Dios te levantara? No. ¿Esperabas que Dios te exaltara? Olvídate. En la misma ley que antes nos condenaba, en la misma ley espiritual que antes nos dominaba, que antes, al igual que el sello del rey, tenía autoridad sobre nosotros, a través de los vicios, a través del pecado, a través de la depresión, de la enfermedad, de tantas cosas negativas que vos y yo padecíamos y que queríamos ser libres y no podíamos, ¿sí o no? Queríamos ser cambiados y no podíamos cambiar con nuestras propias fuerzas. Queríamos ser diferentes y no podíamos hacerlo. Queríamos tener paz y no podíamos tener paz. Queríamos alcanzar la felicidad y no la podíamos alcanzar. Queríamos estar bien y no podíamos estar bien. Porque había una ley, al igual que esta ley, lo dice la Biblia, que nos tenía cautivos. El enemigo tenía autoridad sobre nosotros, el pecado, los vicios, tenía autoridad sobre nosotros, la culpa, la condenación, tenía autoridad sobre nosotros, hasta que Jesús nos liberó, hasta que conocimos a Dios y Dios nos dio una vida nueva. Y Dios nos cambió, nos transformó y nos hizo libres. Pero muchas veces, sobre todo cuando vienen esas luchas, cuando viene ese día malo, quiere volver la misma ley. Quiere volver el mismo sello para meterte en ese foso, ponerte una tapa encima y decirte, al igual que le estaban diciendo a Daniel, tu lugar es el foso. De acá no salís, nunca te vas a poder levantar, no vas a poder ser feliz. Esos sueños que estás soñando, olvídate. Nunca vas a poder cambiar. Hasta acá llegaste, te dice, o te quiere decir esa ley. ¿Tu lugar cuál es? El foso. Para algunos, de la tristeza, de la angustia, de la depresión, con una piedra puesta encima, queriéndote volver a dominar con la tristeza, con el dolor, con el llanto, y encima con los leones al lado tuyo, soplándote en la nuca, sintiendo la amenaza constante de las circunstancias, de los problemas, de las adversidades.
¿eh? Pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos, porque esa ley antes tenía poder contra nosotros, pero ahora ya no lo tiene. Puede ser que por un momento nos encontremos en el pozo como estuvo Daniel, pero si bien puede ser que por un momento nos encontremos en el pozo, no vamos a estar ahí para siempre. Aunque te quieran poner una piedra encima y decirte de esta no te levantás, de esta no salís, querías ser feliz, olvídate, querías ser bendecido, olvídate, estabas esperando que Dios te levante, olvídate. Pero aunque eso esté pasando y aunque esa sea la voz que estás escuchando, no es el final. ¿Sabes por qué? Porque esa ley antes tenía poder, pero ya no tiene más poder. Ese edicto que viene del mismísimo infierno, que quiere impedirnos, que mucho tiempo nos impidió, nos robó, nos apartó, nos separó de lo que Dios tenía preparado para nosotros, y por momentos es como que quiere volver para impedirte que seas bendecido. Con ese sello, con esa autoridad que antes tenía, pero ya no la tiene, no la tiene más. Por eso puedes estar por un momento en el pozo. Pareciera como que el diablo está queriendo poner su sello ahí de derrota, de depresión, de pérdida sobre tu vida. Pero si bien antes tenía autoridad, ahora ya no la tiene. Porque Dios está con vos. Dios está con vos. Mira, ¿qué pasó con ese edicto que antes tenía poder contra tu vida? Mira lo que dice Colosenses, capítulo 2. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que antes te dominaba no te puede dominar más. Lo que antes tenía autoridad sobre tu vida ya no la tiene. Lo que antes te quería haber derrotado, hundido, triste, deprimido, enfermo, medio muerto, ya no lo puede hacer, porque Dios te liberó, Dios te dio salvación y clavó todos esos edictos, todos esos decretos en la cruz del Calvario para la gloria de Dios. Sos libre. Sos libre, sos libre. Ya no te pueden encerrar en un pozo existencial. Ya no te pueden encerrar, ya no te pueden meter adentro de un pozo existencial con una tapa encima, diciéndote de acá no te levantás más, de acá no salís más. No, antes sí, ahora no. Y aunque el rey puso ese sello con su anillo, antes vos y yo también estábamos sellados. Sellados por el enemigo. Sellados por la perdición, por una vida sin sentido. Pero ¿sabes qué pasó? Desde que conocimos a Dios, desde que tuvimos un encuentro con Dios, ¿sabes lo que pasó? Mira lo que dice Efesios 1:13. 1:13 de Efesios, ¿lo tenés? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Puedes estar en el pozo por un momento. Te pueden poner la tapa encima por un momento. Hasta pueden sellar con una autoridad mentirosa por un momento. Hasta puedes sentir el aliento de los leones por un momento. Pero vos y yo tenemos un sello adentro nuestro, que es el sello del Espíritu Santo, que dice: somos propiedad de Dios. Aunque nos quieran poner por un momento en el pozo, no podemos quedarnos allí para siempre, porque no le pertenecemos al enemigo, no le pertenecemos al pasado, le pertenecemos a Jesucristo. Y en ese pozo no nos vamos a quedar, porque Dios nos va a volver a levantar, Dios nos va a volver a sacar, porque el plan y el propósito de Dios se va a cumplir y se va a hacer realidad en cada una de nuestras vidas. ¿Eh? Lo quisieron poner, lo quisieron frenar, quisieron impedir que Dios lo bendiga, quisieron impedir que Dios lo levante, no pudieron.
¿Cómo no van a poder con vos ni conmigo? No lo van a poder lograr. Porque hay alguien mayor con nosotros, más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Jesús también. Mirá, ¿cuántos están escuchando? Nadie se mueva. A Jesús también. Lo crucificaron, lo mataron, lo metieron adentro de una tumba, cueva, pozo. Le metieron una piedra puesta encima y si lees la Biblia dice, y sellaron la entrada. Pusieron un sello sobre la entrada, sobre la piedra como diciendo, de acá no sale más y que a nadie se le ocurra venir a buscarlo. Pero no lo pudieron impedir. Como dice la palabra de Dios, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Dios lo levantó. Y así Dios nos va a levantar a nosotros. Así no nos puede retener el pozo. No nos pueden tapar con una piedra. No puede haber ley. Esa ley que era del pasado, de la condenación, del mismísimo diablo. Esa ley ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene autoridad, porque ahora estamos bajo la ley de Dios y estamos con el sello del Espíritu Santo y con la autoridad de Jesucristo sobre nuestras vidas. Te digo cómo termina la historia. Daniel salió ileso, nada. El rey Darío agarró a los que habían planeado contra Daniel. Los tiraban a todos al foso de los leones. No habían llegado abajo y ya los leones estaban con el escarbadiente, mirá. Y mirá lo que dice Apocalipsis. ¿Quién es el que va a terminar en el pozo? Con una tapa puesta encima y con un sello. Apocalipsis 20. Versículo 3. Y lo arrojó, 23, al abismo. ¿A quién? Al diablo. Y el pastor, sí, al diablo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¡Wow! ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? ¿Y cómo termina Daniel capítulo 6, versículo 25 al 27? Dice, entonces el rey Darío, 25 al 27, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paso sea multiplicada. De parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado del rey que siguió, de Ciro el persa. ¿Cuántos ven la historia? Daniel obedecía a Dios, fiel a Dios, buscaba a Dios. Dios quería levantarlo, bendecirlo, prosperarlo, engrandecerlo. Vino la guerra, vino la batalla, vino la contra, ¡no! Es como que las huestes espirituales, ¡no! Vamos a detenerlo. Vamos a hacerle algo, vamos a impedir que sea bendecido, vamos a impedir que Dios lo levante. Y hasta lo metieron adentro de un pozo con la piedra, el sello, los leones, todo. Pero ¿qué pasó? No pudieron. No pudieron. ¿Cuánto estuvo Daniel en el pozo? Una noche. Como quizás estás vos. Una noche. Pero no van a poder impedir que Dios te vuelva a levantar, que Dios te saque de allí, que Dios te responda, que Dios te dé la victoria y que Dios haga con tu vida lo que quiere hacer, que es bendecirte, exaltarte y abrir puertas delante tuyo para la gloria de Dios. Pues, va a haber batalla, como la hubo con Jesús, como la hubo con muchos de los que fueron bendecidos. Pero acordate, así como es la lucha, así va a ser la bendición. Es proporcional. Cuanto más Dios te vaya a bendecir, es muy probable que más grande sea la lucha.
Pero llega un momento que la noche pasa, viene la mañana y nada ni nadie te puede retener adentro de ese pozo. Porque Dios es el que abre el pozo. Dios te levanta. Porque ya el enemigo, no hay ley, no hay edicto del pasado, no hay poder de las tinieblas, no hay autoridad del diablo que pueda impedir que Dios te bendiga, que Dios te levante y que Dios te exalte para la gloria de Él. Antes sí. Escuchá. Antes sí, ahora no. Para algunos hacen lo que dice, otra vez, como antes, otra vez adentro del pozo con los leones que me soplan. Antes sí, ahora no. Porque ahora estás con Dios y Dios está con vos. Wow, antes podían, pero ahora no pueden. Antes estaba la ley sobre tu vida. Nunca vas a ser feliz, nunca vas a tener paz, nunca vas a estar bien. Pero ya esa ley caducó. Jesús la dejó clavada en la cruz. Y ahora estás bajo otra ley, que es la ley de la bendición de Dios, del favor, de la gracia y de la misericordia del Señor sobre tu vida. Y del plan y del propósito divino para Él, para vos. Amén. ¿Cuántos se sienten adentro del pozo o en el día malo, que es lo mismo? ¿Sabes cómo vas a salir del pozo? Ileso, ilesa, sin sufrir ningún daño y listo para ser bendecido. ¡Wow! Estoy más emocionado yo que ustedes. Listo para ser levantado, listo para que esa puerta que Dios tenía preparada se abra y listo para que Dios te bendiga como te iba a bendecir. Amén. Vamos a ponernos de pie.